Bien, amigos y amigas, hoy les voy a hacer una pequeña aclaratoria sobre hacer cualquier tipo de expedición a las minas de Campalomeras. Debo aclarar que estas son unas minas en las que todas, absolutamente todas las que hay, en mayor o menor medida, incluso las que estoy enseñándoles ahora mismo, son peligrosas. Todas tienen un mayor o menor grado de peligro en su recorrido, ya que son minas con unas galerías que llevan más de 100 años abandonadas. Esta es una explotación que se abandonó en 1914 y a partir de allí se encuentran en un mayor o menor estado de conservación que las hace aptas para su recorrido. Por lo tanto, no recomiendo absolutamente para nada venir aquí sin ningún tipo de preparación ni equipamiento para recorrerlas, ya que en todas, incluidas las minas menores, existe algún riesgo de derrumbe en alguna sección de las galerías. Por lo tanto, sugiero mucha precaución, venir con información previa de las minas que se quiere recorrer y el estado de sus galerías, que es uno de los motivos por los que estoy haciendo este vídeo, aparte de otros quizás un poco más personales que tienen que ver con mi hija pequeña también, ya que procederé a explicar esa parte que acabo de mencionar. Las minas se encuentran en un estado de conservación tan malo que probablemente mi hija pequeña, que en estos momentos tiene unos 3 años, no podrá llegar a visitarlas ni a verlas. Para cuando ella sea grande, probablemente muchas de ellas habrán dejado de existir. Así que, como a mi pequeña le gusta también este tipo de recorridos que hago yo, aunque lógicamente no la voy a traer a un lugar como este por lo riesgoso que es, hago estos vídeos para que, en el supuesto de que cuando ella tenga edad de emprender exploraciones de este tipo, suponiendo que estas minas ya no existan, pues al menos pueda verlas con los vídeos que yo, su padre, estoy haciendo, intentando dar una visión diferente de la que se ha dado hasta ahora de estas minas, que la mayoría se han concentrado solamente en una sección de ellas, que actualmente son muy riesgosas, son muy peligrosas. Así que, chicos, chicas, no vengan a ninguna de estas, pero particularmente a la mina grande, sin ningún tipo de preparación ni equipamiento, y sobre todo en mala forma física, porque el riesgo de quedarse atrapado y morir sepultado en estas minas es real, porque esto es una zona que realmente es muy poco visitada, y salvo que tengas la buena suerte de que los inquilinos que hay en esta zona, que creo que son ocupas, se den cuenta de que estás atrapado y te intenten ayudar, probablemente vas a acabar muerto aquí, sepultado hasta que algún día te encuentren. Aunque existe una videocámara en la que la policía local de Malgrat parece estar vigilando esta zona, tampoco puedes contar al 100% que acaben dándose cuenta de que has quedado atrapado aquí, sobre todo si no has avisado a nadie de que estás en estas minas, Considero muy imprudente venir a este lugar sin haber avisado a alguien o haber dejado pistas o evidencias de que estás aquí haciendo este tipo de exploraciones, y sobre todo venir sin ningún tipo de preparación, información o equipamiento aquí a estas minas es muy arriesgado, pues el estado de todas ellas tiende a ser más bien ruinoso, incluidas las que están en mejor estado de conservación. Todas en algún punto de sus galerías se encuentran en mal estado y corren riesgo de derrumbe, si no se han derrumbado incluso ya. Así que también hago otro apunte. Estas son unas minas de hierro, por lo tanto aquí las brújulas no funcionan,
porque el magnetismo altera las brújulas, a menos que sea una brújula de minero tipo Branton, que hay que tener preparación específica para manejar, no te podrás orientar. Y debo decir que bajo tierra, y mucho más en un campo de mina que dispone de material de hierro, por el magnetismo que este material tiene, estas son minas que tienen principalmente material de hematitas. Creo que es lo que más abunda en esta zona. Hematitas, y creo que puede ser que haya algo de magnetita. Esto interfiere en las señales de las telecomunicaciones. Por lo tanto, los teléfonos móviles aquí abajo no tienen ningún tipo de cobertura. Si te encuentras atrapado, no vas a poder avisar a nadie a través de él. Muy posiblemente te quedes atrapado. Y por la poca cantidad de personas que transitan estos caminos, es muy difícil que alguien acabe dándose cuenta de que estás aquí. O sea, el riesgo real de acabar sepultado y morir, si se viene de manera imprudente, es alto. Así que, chicos, precaución, y mi recomendación es hacer siempre este tipo de exploraciones y visitas con seguridad y venir con la preparación y el equipamiento necesario, nada más. Ahora vamos a continuar. Hecho este inciso, pues con la exploración de las minas orientales de Campalomeras. Vamos a ello. Bien, esto, para que vean el nivel de dificultad que trae venir hasta aquí, es lo que queda de la entrada intermedia de la mina Gran, Sí, sí que lo es. Tiene un pozo no muy profundo, Hice la medida y sería practicable como camino de ida, pero no de vuelta. Hay una cuerda relativamente reciente allí. Pero en general, pues esto es todo. Ya hice las mediciones de los túneles, del pozo también. Y bueno, vamos a proceder a registrar lo que queda. Bien, acabo de encontrar una entrada no muy lejos de la entrada superior de la mina grande. Sospecho que esta puede ser la intermedia, pero está bastante derrumbada, Esta entrada creo que ha tenido un derrumbe muy reciente. Y no sé si es que estaba taponada o que se siente bueno, el cierre que he hecho por los mineros se ha abierto. Vamos a comprobar lo que tenemos aquí. Vamos aquí, con cuidado. Lo que tenemos aquí. Mira, aquí hay túneles que siguen por debajo, Esto era mucho más grande, sin ninguna duda, De momento, esto parece lo bastante sólido como para entrar así, mira. Esta entrada fue mucho más grande en su momento, sin ninguna duda. Comparen con mi vara de peregrino lo que queda. Raíces de árboles, todas en general bastante y ya aquí, ¿qué tenemos? Un pozo de ventilación que va hasta abajo. Esto ya no se puede utilizar, está completamente derrumbado. Y aquí, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos más galerías con comunicación hacia arriba, Bueno, procederemos a tomar una medida rápida de todo esto y seguimos nuestro camino. Vamos a hacer una medición de el túnel.
8,448 metros. Eso sin contar la boca de ese pozo. Vamos allí. Bien, la medida del pozo es de 6,896 metros, pero tal como está ahora mismo, esto solamente es un camino de ida y no de vuelta. Una vez que vamos a ese pozo no sabemos a dónde vamos a parar, ¿eh? Al menos de momento. Bien, vamos a salir de esta boca de mina ahora mismo, ¿eh? Y bien, esto ha sido todo sobre las minas grandes de Campalomeras. Si te ha gustado, pégame un like y suscríbete a mi canal para que me sigas animando a seguir haciendo más expediciones. Eso sí, con seguridad.